Saludos y bendiciones, amados amigos y hermanos. Bienvenidos sean a su programa, El Doctor Anderson Habla. Les habla el pastor Héctor Anderson de la iglesia La Voz de Patmos. Contentísimo de poder compartir con ustedes unas palabras de predicción segura. Pretendemos ser un amigo entre ustedes que puedan ayudarle a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el día de hoy tenemos un programa precioso porque estaremos dando inicio a las 70 semanas de Daniel. De manera que abróchate el cinturón porque vamos a despegar en un viaje hacia la verdad de Dios. Pero no sin antes recordar las sabias palabras del apóstol Pablo a su hijo Timoteo cuando le dijo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, que traza bien, que marca bien la palabra de verdad. Nosotros pensamos que las 70 semanas proféticas de Daniel es un estudio muy avanzado. De hecho, los grandes eruditos de la palabra dan por sentado que esta es la revelación más importante de toda la palabra de Dios. Es la espina dorsal de la profecía bíblica. Entrelaza y entremezcla todas las profecías. Es como si allí desembocaran todas las profecías bíblicas. Y es por eso que consideramos muy importante tratar este tema en nuestra preparación para el libro de Apocalipsis que próximamente estaremos considerando. Ahora, mis amados amigos, para conocer bien lo que hay detrás de estas 70 semanas de Daniel, tenemos que ir al capítulo 9 del libro de Daniel y leer los versículos del 24 hasta el 27. Tal vez ustedes puedan acompañarme a leer estos versículos. Ahora, antes de leer estos versículos, quiero recordarte y tal vez suplicarte que si no te has suscrito a nuestro canal, Pastor Héctor Anderson, que lo hagas ahora. Tenemos la misión y visión de alcanzar el mundo para Cristo y esta es la plataforma que estamos usando para llegar a todo el mundo. Una vez que te suscribas, activa también, por favor, la campanilla de notificaciones de manera que puedas recibir nuestros mensajes tan pronto estén disponibles. Además de eso, queremos que compartas nuestro video con otro, así estaremos extendiendo el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones, tribu, lengua y pueblo. Además de eso, por favor, danos un me gusta que también nos va a ayudar a complementar nuestra plataforma. Vamos a ir, amados amigos, a Daniel, el capítulo 9, los versículos del 24 al 27, y vamos a hacerlo de manera pausada porque hay mucho que decir y quizás difícil de explicar. De manera que le pedimos que presten atención para entender esta doctrina que es la columna vertebral de las profecías. Dice la palabra de Dios en el nombre del Dios Trino: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Observen esto que la palabra dice: sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. El versículo 25 dice: sabe pues y entiende
que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 72 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Amados amigos, esta profecía, conforme hemos observado, le llegó al profeta Daniel en visión. Daniel pudo observar esa visión. La visión es una referencia justa y exactamente al tiempo de los gentiles. Nosotros sabemos que Dios, en su enojo, si se quiere, con su pueblo por sus constantes desobediencias, idolatrías y abandono de Dios, Dios tiene que entregarlo a un pueblo, a un gobernador gentil llamado Nabucodonosor en el año 606. Ahora, lo que estamos viendo con la entrega de Dios, según el libro de Lamentaciones, el capítulo 2, a ese pueblo gentil, comenzaba en ese entonces lo que en profecía se conoce como el tiempo de los gentiles, que es un periodo de tiempo muy largo, comenzando desde Nabucodonosor y terminando por allá con el anticristo, o más bien con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hay algo que Dios quería con el pueblo judío. Dios quería que el pueblo judío fuera el pueblo líder del mundo desde su comienzo con Abraham hasta la segunda venida de Cristo. Pero ese pueblo abandonaba a Dios, regresaba a Dios, volvía y se abandonaban a Dios y seguían regresando a Dios. Cada vez que la situación se le ponía difícil, regresaban a Dios. Hasta que Dios lo entrega a ese gobierno gentil. Y a partir de ese momento perdieron la supremacía que Dios quiso darle por tanto tiempo. Perdieron su lugar de preeminencia y dejaron de ser la nación líder para convertirse en una nación gobernada por los gentiles, y como les he dicho, por un periodo de tiempo muy largo. Y ahora, en lugar de Daniel, o que veamos al pueblo de Dios dentro de los años de el gobierno gentil, Dios le abre un espacio a Daniel para que puedan ver a ese pueblo dentro o en medio del pueblo gentil. Es decir, ¿qué estaría sucediendo con el pueblo de Dios en medio de ese tiempo gentil? ¿Qué estará ocurriendo con ellos? ¿Qué estará ocurriendo con la nación judía durante el tiempo de los gentiles? Daniel recibe 4 visiones y puede ver todo el recorrido del tiempo de los gentiles, pero hay algo que le pasó por alto a Daniel, y es que Daniel no está viendo su pueblo.
Ahora, hay otra profecía en el libro de Jeremías que queremos leer para que ustedes puedan observar qué está pasando con Daniel y la profecía que Dios le había dado al mismo Daniel. Y para esto tenemos que ir a Jeremías, el capítulo 29 y el versículo 10. Y allí hay una preciosa profecía que turba por un momento al profeta y estudiante de la profecía Daniel. Y ahí es donde viene todo el desamarre de las 70 semanas de Daniel. Jeremías dice, Jeremías 29:10, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, escucha bien esto, cuando se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Ahora, cuando Dios prometió que los judíos fueran llevados cautivos a Babilonia, por su desobediencia, dio estas profecías dobles. Dos profecías con doble cumplimiento. Y dice que a los 70 años Él reaparecería para hacerlos volver a su tierra. Dios le prometió a los judíos que estarían 70 años exiliados antes de que pudieran ser liberados para regresar a su patria y a su ciudad santa. Daniel está leyendo esta profecía de Jeremías en el primer año del reinado de Darío, el Medo, acerca o sobre Babilonia. Ahora, el imperio babilónico o el imperio de Babilonia había sido destruido ya y el imperio medo-persa había tomado posesión del reino. Ya no eran los babilónicos los que estaban gobernando, sino que era medo-persa. Estaban en el primer año de ese reinado, por lo que podemos fechar ese capítulo al año 538 antes de Cristo. Ahora, esto es importante saberlo porque Daniel tenía un gran entendimiento del tiempo, sabía de la cautividad judía y que ésta había comenzado en el 606. Y Daniel calcula que si comenzamos en el 606 y ahora estamos en el 538, habrán pasado 68 semanas. Pero cuando Daniel estudia la profecía de Jeremías y observa que ya van 68 años, Daniel no puede creer lo que está leyendo. Se turbó y no podía reconciliar esto. Y la razón por la que no podía reconciliar esto es porque Jehová profetiza a través de Jeremías que en 70 años regresaría para llevarlos de vuelta a su casa, a su pueblo. Y Daniel dice, pero ¿cómo se entiende esto? Porque van 68 años, solamente faltan 2 años, pero conforme a las visiones que Dios me dio a mí, hay 4 reinos que gobernarán sobre el pueblo judío. Es imposible que en 2 años vengan 2 reinos y pasen y luego entonces Dios se lleve cautivo a su pueblo. Y Daniel no puede reconciliar eso. Daniel entendía que Jeremías tenía razón y que la palabra de Jeremías era la palabra de Dios, había venido de Dios, pero también entendía que las profecías dadas a él estaban también correctas. ¿Y cómo se entiende eso? Daniel, un hombre de Dios, comenzó a buscar a Dios en ayuno, oración y cilicio, y sobre todo confesando sus pecados, y no solamente su pecado, sino los pecados del pueblo.
Amados amigos, y esa es una buena lección para nosotros. Cuando queremos que Dios responda rápidamente a nuestras oraciones, debemos aprender con Daniel a confesar nuestros pecados. Eso significa que tanto él como su pueblo estaban a solo 2 años para completarse los 70 años de cautiverio en Babilonia. Cuando Daniel hace su oración y entra en esa relación íntima, personal con Dios y confesando su pecado en ayuno y oración, Dios envía a su ángel para que le explicara lo que estaba pasando. Y entonces es que viene el ángel Gabriel y le explica a Daniel lo que está pasando con las palabras que nosotros acabamos de leer, donde dice 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Y entonces estas palabras calaron en el corazón de Daniel, porque el ángel también le dice, estos 70 años de los que habla Jeremías es un tipo o una profecía de lo que viene para el pueblo de Dios. No son en realidad 70 años, sino 70 semanas. Entonces, Dios le mostró cómo los 70 años de cautiverio que la nación de Israel experimentaría eran, como ya dijimos, solamente un tipo o una profecía de un periodo mucho más extenso, 7 veces mayor. Así que vamos a regresar al texto que leímos y vamos a desmenuzar en el tiempo que nos queda lo que el ángel Gabriel le dice a Daniel. Le dice, 70 semanas están determinadas sobre ¿quién? Tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Para hacer qué cosa? Para terminar la prevaricación 1, poner fin al pecado 2, expiar la iniquidad 3, traer la justicia perdurable 4, sellar la visión 5 y la profecía y ungir al santo de los santos. Y luego le dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden, ¿qué orden? Desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Yo quiero que ustedes observen aquí. Las 70 semanas de Daniel viene con 6 propósitos que acabamos de enumerar. 6 propósitos. Los 3 primeros propósitos de las 70 semanas de Daniel tienen que ver con el pecado, tienen que ver con la prevaricación y tiene también que ver con la iniquidad. 3 cosas. Pero cuando examinamos esas 3 razones de las 70 semanas de Daniel, la iniquidad, el pecado y la prevaricación, todo rueda alrededor del pueblo de Dios y su manera desquiciada de actuar con relación a Dios. Ellos cometieron prevaricación. ¿Y qué es la prevaricación? Prevaricación es la desobediencia a lo ordenado por Dios. Y una de las razones por las que viene las 70 semanas de Daniel es para acabar con la desobediencia a lo ordenado por Dios, acabar con la rebelión. Prevaricación, amados amigos y hermanos,
es saber que algo desagrada a Dios y hacerlo de todas maneras sin importar la consecuencia. Y el pueblo de Dios vivió todo este tiempo, desde Egipto hasta entonces, prevaricando, desobedeciendo a Dios y Dios entregándolo a otros pueblos. Pasaron trabajo y cuando ya no aguantaban más, regresaban a Dios, Dios los recibía y luego volvían y se descarriaban y fue un entra y sale. Es como cuando una gente tiene un demonio que entra y sale, hasta que Dios lo entregó a los pueblos gentiles. La prevaricación es cruzar la línea de manera intencional, muy diferente a pecado. Pecado es errar el blanco, es fallar, es levantarme sin el propósito de pecar y me encuentro frente a una situación donde hierro el blanco. Y eso se le llama pecado. Es un desorden en el sentido del rechazo a la ley o a la voluntad de Dios. Pecado es fallar, es errar el blanco. No quiero hacerlo, pero terminé haciéndolo. Podemos venir a Dios y pedir perdón y ser restaurados. La diferencia entre prevaricación y pecado es que la prevaricación tiene que ver con la transgresión, es decir, la infracción de la ley. Pecado tiene que ver con el rechazo a la voluntad de Dios, vivir a espaldas de Dios, con la disposición mental de que lleva al pecador a hacer su propia voluntad y no la voluntad de Dios. Lo tercero que hace es expiar la iniquidad. La iniquidad como tal es la condición de no ser recto, ya sea en relación con Dios o en base a su norma inamovible de justicia y de santidad. La iniquidad es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Esos tres pecados vivieron mucho tiempo con el pueblo de Dios. Y ahora las 70 semanas viene para restaurar eso, para enderezar lo torcido. ¿Qué otra cosa? La cuarta o el cuarto propósito de las 70 semanas de Daniel es traer la justicia perdurable. ¿Qué es la justicia perdurable? La justicia que dura y dura y dura. Y nadie, absolutamente nadie, puede traer la justicia perdurable. Es evidente que esa justicia no existe en nuestro tiempo. Si miramos a nuestro alrededor, los gobiernos que tenemos, ninguno son justos. No hay justicia ahora mismo. El mundo tiene un solo clamor, exigiendo justicia, pero no hay justicia. El único que puede traer justicia a esta tierra se llama Jesucristo y lo va a hacer cuando Él venga en su segunda venida para establecer su reino milenial aquí en la tierra. Y podríamos jugar con esta palabra justicia y paz, que estamos viendo también que la gente está haciendo un gran esfuerzo por la paz, pero no va a haber paz en el mundo. De hecho, la Biblia dice que cuando digan paz, vendrá sobre ellos destrucción de repente. Yo veo a nuestros gobiernos firmando tratados de paz y haciendo paz entre árabes y palestinos, árabes y judíos, pero amados hermanos, esa es una mentira del diablo, porque nunca va a haber paz. El único que puede traer la paz se llama Jesucristo. Y aquellos que están haciendo esos tipos de paz, están haciendo las veces del anticristo, porque el anticristo sí tendrá permiso de Dios para firmar un tratado de paz entre árabes e israelitas y calmar la situación por 3 años y medio, pero a los 3 años y medio va a romper el contrato, como dice aquí mismo, porque en realidad él no puede dar la paz. El autor de la paz, el autor de la justicia se llama Jesucristo.
Ahora, ¿qué otra cosa va a hacer? Sellar la visión y la profecía. Esta verdadera visión de Dios y profecía están selladas, dice, para el tiempo del fin. Y es por eso que comenzamos aquí y terminamos en Apocalipsis, porque aquí Dios manda a Daniel a sellar el libro para el tiempo del fin. Pero luego le da esa visión al apóstol Juan para que pueda abrir el telón y que nosotros todos pudiéramos ver lo que hay detrás del telón. Significa que Dios ha puesto su sello inamovible y que lo ha declarado perfecto. Por eso el libro de Apocalipsis termina diciendo que nadie le puede añadir, nadie le puede quitar a ese libro. El tiempo me está traicionando. Finalmente vamos al punto número 6, o el propósito número 6, que es ungir al Santo de los Santos. Esta expresión, Santo de los Santos, Kadesh Kadashim, en hebreo, significa tanto lugar santísimo como sumo sacerdote. Pero dado el contexto en que se está hablando aquí, está refiriéndose a la futura unción del lugar santísimo en el templo del milenio en Jerusalén. Ustedes saben que el templo fue construido 2 veces y ahora mismo Jerusalén no tiene templo. Ese templo, ese lugar donde ellos tenían el templo, está ocupado por los maometanos. Y ellos no pueden hacer su templo en ningún otro lugar que no sea ahí. Eso quiere decir que va a haber una reconstrucción del tercer templo. Y allí volverá entonces la justicia, la justicia perdurable, juntamente con la limpieza en el lugar santísimo, porque volverá esa limpieza y a ungir al Santo de los Santos. Ahora, para averiguar a través de esta revelación cómo Dios cuenta el tiempo, porque comenzamos hablando de 70 años, luego Gabriel le dice a Daniel, no son 70 años, son 70 semanas. ¿Qué son 70 semanas? Si le preguntamos a cualquier persona normal cuánto tiempo es 70 semanas, le va a decir que son 490 días. Sin embargo, en el calendario de Dios, como vamos a ver en nuestra próxima clase, 70 semanas en cuanto a Dios se refiere y el trato que le estamos dando a las 70 semanas de Daniel significa un tiempo extremadamente más largo que 490 días. O sea, para poder entender las 70 semanas de Daniel, va a ser necesario que veamos los próximos 2 videos, porque allí estaremos detallando con lujo lo que ha transcurrido durante este proceso de las 70 semanas, cuando comenzamos con 70 años, luego Dios dice que son 70 semanas, y ahora vamos a ver qué tiempo son 70 semanas. Pero ya no tenemos tiempo para hacerlo aquí, lo vamos a hacer en nuestro próximo video que estará disponible próximamente para todos ustedes. Esta es la primera parte de 3 videos acerca de las 70 semanas de Daniel. Sobre toda cosa guardada, amados amigos y hermanos, guarda tu corazón, porque de él mana la vida.